Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga de una manera especial. Damos gracias a nuestro Dios una vez más por permitirnos llegar a sus hogares, recordándoles siempre que la palabra de Dios es viva y eficaz y que queremos pues llegar con lo mejor posible delante de ustedes. Recuerden que estamos transmitiendo desde aquí la ciudad de Cuenca, Ecuador, y que este programa pues está dirigido por la Iglesia Comunidad Cristiana Adoración Viva Internacional. Damos gloria y honra a nuestro Dios porque Él es bueno. Quiero en este día, en esta noche, ¿verdad?, presentarle esta palabra en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 1, donde nos habla del verbo hecho carne. Y dice así en el nombre de Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Bendito sea nuestro Señor. Damos gracias al Señor por estas palabras. Este es un tema muy interesante que muchas veces las personas pues ignoran. Y recuerde que en una oportunidad los fariseos incluso ignoraban a Jesús cuando Jesús le dijo, ¿verdad?, que él desde el principio, cuando le habló de Abraham, y ellos le dijeron, pero tú lo que no tienen 30 años, ¿y cómo conociste a Abraham? Entonces Jesús le habla que Él es desde el principio. Por eso habla aquí del verbo de Dios. Y cuando hablamos del verbo de Dios, estamos hablando del mismo Jesucristo. Y sin Él, dice la palabra ahí, que nada de lo que hay fue hecho. Ahora, cuando nos detenemos a analizar entonces, nos daremos cuenta que en el libro de Génesis habla de la creación del mundo y todo fue por la palabra de Dios, que es el verbo de Dios y por ende es Jesucristo. Ahí es donde muchas veces las personas tienen confusiones porque no pueden interpretar lo que es la palabra de Dios. Entonces dice que ese verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Por eso él dice, yo soy desde el principio. Cuando él hablaba con los escribas, los fariseos, que lo interrogaban a cosas que habían pasado hace muchos años y que cómo él lo sabía o cómo conocía, en el mismo caso de Abraham, como le dije ahorita. Y él dijo que yo soy desde el principio. Entonces él está diciendo que las cosas fueron hechas por él y para él. Entonces aquí está hablando, como vimos en el libro de Génesis, dice que por la palabra fueron hechos los cielos, la tierra y todo lo que hay. Y que solamente el hombre fue hecho con la mano de Dios. De tal manera que para ser el hombre no se dijo ser el hombre, sino que dice la palabra que el Señor mismo tomó polvo de la tierra y formó al hombre. Sin embargo, todas las demás cosas que registra la palabra fueron hechas por la palabra de Dios. Fue constituido el universo entero. Pero fíjense lo importante de esta palabra aquí, ¿verdad?, que nos habla que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De tal manera que Él participó también en la hechura misma del hombre. Porque la palabra de Dios nos habla en plural y dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. De tal manera que ahí estaba obrando también el verbo de Dios, que es Jesucristo mismo. Él es desde el principio y todo lo que existe, por Él existe. Entonces Él dice la palabra aquí, que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres.
Sin embargo, cuando Jesús viene, precisamente el mundo está en tinieblas. Recuerde que no se está hablando de una tiniebla de oscuridad que ven por las noches, sino que estamos hablando de la tiniebla que existe en los seres humanos, que muchas veces la mente está totalmente oscurecida y no pueden ver la bondad de Dios. Entonces esa luz viene para alumbrarnos adentro a nosotros, para que nosotros podamos ver la grandeza de Dios. Porque si esa luz no resplandece en nuestra vida, entonces no podremos de ninguna forma ver la bondad de Dios. O sea que no podemos entonces nosotros confundir esta luz que alumbra en lugares oscuros por las noches donde hay lámparas, bombillas. No se refiere a esa luz, sino se refiere a la luz que alumbra desde arriba de los cielos, pero alumbra todo el interior de los seres humanos. Entonces esa luz vino y dice la palabra, ¿verdad?, que los hombres no aceptaron, no vivieron en esa luz porque sus obras eran malas, y todo el que hacía obras malas pues buscaba la oscuridad. Entonces dice que en él estaba la vida. ¿Qué quiere decir entonces? Que nosotros no vivimos sin Él. De tal manera que la palabra de Dios habla de que el hombre sin Cristo, aunque esté caminando para Dios, está muerto. A eso se refiere. No se refiere a que haya muerto físicamente, sino que andar en tinieblas es andar en muerte, porque sin Él no hay vida. Entonces, si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, si usted no permite que Él ande en su vida, esté gobernando su vida, entonces está en tinieblas y por ende está muerto para Dios. Pero lo importante de esto es que esa luz sigue resplandeciendo en este tiempo. En aquel tiempo Juan el Bautista anunciaba, ¿verdad?, la llegada de Jesús a la tierra como Redentor y Salvador. Hoy nosotros la proclamamos porque la recibimos del Padre, la recibimos porque Jesús llegó a nuestra vida y nos ha encargado, nos ha encomendado que publiquemos su verdad. Entonces hoy nosotros estamos haciendo las veces de Juan. Aunque Juan lo hizo con anterioridad, nosotros lo hacemos con posterioridad. Es decir, que lo estamos haciendo porque ya conocemos por su palabra que debemos proclamar el nombre de Jesús. Entonces fíjense que el hombre como tal no recibe a Cristo por su propia voluntad, sino que el Padre se dignó en enviar a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para redimir al hombre de pecado. Recordemos siempre que cuando nosotros fuimos creados, es decir, el hombre fue creado, fue hecho un hombre perfecto a la imagen y semejanza de Dios. Pero cuando el hombre se rebela y peca, porque el enemigo lo indujo a pecar, entonces ahí inmediatamente hubo una separación del hombre con Dios. Y esa separación entonces nos costó la muerte, de tal manera que estábamos condenados a morir, y como dice Pablo, ¿verdad?, hablando a los romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que no hay ningún ser humano que pueda decir que no es pecador. Pero la importancia de esto es que aunque nosotros hayamos pecado, el Señor se dignó enviar a su Hijo Jesús para redimirnos, para amistarnos nueva vez con Dios. Entonces, esa luz que vino al hombre y alumbró, pero el hombre quiso seguir en las tinieblas porque sus obras eran malas, entonces no puede tener una relación con el Padre. Con el Padre tendremos relación lo que hemos permitido que el Hijo de Dios more en nuestra vida. Entonces, como toda potestad le fue dada al Hijo, en Él es que está la salvación y la vida eterna. Entonces dice que este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. Hablando de Juan el Bautista, cuando vino anunciando, que dice que Él venía, la voz que clama en el desierto, y era anunciando la venida de Jesús a la tierra.
Recuerde que anteriormente Dios obraba de una manera diferente con los sacrificios, ¿verdad? Que se hacían de animales para rociar la sangre, todo eso. Pero ahora venía el Cordero Santo de Dios, como lo visualizó Juan en el Jordán cuando bautizaba. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que ya con el sacrificio de Jesús como Cordero inmolado, entonces los pecados de toda la humanidad fueron cargados sobre sus hombros. Ahora bien, hay algo interesante que nosotros siempre debemos analizar, que aunque Él vino para salvar la humanidad, pero solamente serán salvos los que acepten su verdad, los que acepten su palabra. Si usted sigue leyendo este capítulo más adelante, el versículo 11, nos dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibió le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto quiere decir que Él vino con la intención de salvar toda la humanidad. Sin embargo, no toda la humanidad prestó atención a esta palabra, sino que un pequeño grupo, una cantidad reducida con relación a lo que es el mundo, ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y nosotros lo vemos, lo palpamos cada día en diferentes ciudades, en diferentes lugares donde estemos, que siempre hay una gran mayoría que no ha creído en el Señor y por eso viven en tinieblas. Entonces dice, cuando está hablando de Juan, dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces dice el versículo 9 que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo. Pero el mundo no estaba realmente creyendo en esta bendición que Dios había otorgado a la humanidad. Jesús mismo se despojó, dice la palabra de Dios, que se despojó de toda su gloria para humillarse a lo sumo y ir a morir en una cruz, es decir, una muerte totalmente trágica, una muerte deprimente por usted y por mí. Entonces nosotros no nos queda más que agradecer al Señor lo que Él ha hecho en su vida. Yo quiero volver a que usted memorice desde el principio que Jesucristo es el Verbo de Dios, que por Él fueron hechas todas las cosas. No hay nada en este mundo que no haya sido hecho por la palabra de Dios. De tal manera que usted entonces ha sido un privilegiado de que Dios nos tomó al hombre con sus propias manos para que tuviéramos esta vida que Él nos ha dado terrenalmente, pero que el propósito no era una vida terrena solamente, sino una vida eterna. Ahí es donde entonces entra en escena la muerte de Jesús, para que nosotros entonces heredáramos vida eterna. En Él está la vida. Y por eso, cuando Él entra a nosotros, tenemos vida. No esta vida que estamos aquí mirando y que estamos atravesando muchas veces por dificultades, por cosas dolorosas, sino se refiere a la vida eterna. Pero quiero decirle también, amados hermanos y amigos, que aquí en esta tierra también nosotros disfrutamos de la bondad de Dios. Nosotros respiramos porque Dios así lo quiere. Nosotros nos movemos porque así Dios lo quiere. Nosotros, aún pudiendo estar quizás en una condición peor, Dios nos tiene guardado, reservado para aquel gran día cuando Él venga por su pueblo. Así que yo les invito, amados hermanos y amigos, a que ustedes puedan creer en el Señor. Piensen en el sacrificio de Jesús allí en esa horrenda cruz. Imagínese usted que nosotros nos dolemos cuando alguien nos difama, cuando alguien habla mal de nosotros. Ahora imagínense cuánto sufriríamos nosotros si nos crucificaran. Y no solamente que nos crucificaran y nos mataran, porque entonces pasaría quizás rápidamente, sino que nos maltrataran, que nos injuriaran, que dieran de latigazos, que le dijeran, como le dijeron al Señor, bueno, pero si tú eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. O sea, tantas cosas que nosotros podemos hablar en esta noche
Sin embargo, yo espero, mis amados, que meditemos en esto. Sin Él, usted no existiría. No puede usted pensar que se hizo a sí mismo, como dice el salmista. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. De tal manera que Dios nos creó y lo ha hecho a usted para que cumpla una misión. Y la misión es anunciar el Evangelio de Jesucristo, anunciar la salvación, que Él vino a este mundo a sacrificarse para eso, para que por su muerte usted y yo llegamos a ser salvos. Si hay alguna persona que no tiene a Cristo en esta hora, que está mirando, que está escuchando, yo le pido que entregue su vida a Cristo. Permita que esa luz que vino al mundo penetre dentro de usted y le haga ver la realidad de Dios. Nos haga ver nuestra realidad de que somos frágiles, de que somos flexibles, que en un momento determinado, por Dios solamente, perdemos la vida terrena, pero que ganemos la vida eterna. No importa, amados hermanos y amigos, en qué situación usted esté, Jesucristo está atento a nuestro clamor. Esas peticiones llegan al Padre a través de Jesucristo. Recuerde que a través de Jesucristo que nosotros podemos llegar al Padre. No hay otra vía, porque el mismo Padre lo determinó así. Todo lo que pidieres en el nombre de Jesús será hecho. Y Jesús mismo declaró que era el camino al Padre, que nadie podía llegar al Padre si no es por Él. Entonces, todas esas palabras nosotros las encontramos aquí. Y yo quisiera, ¿verdad?, en esta hora usted permita que esa luz verdadera penetre a su vida. Y eso es lo que nos hace razonar como personas que somos. Por eso es que ustedes ven que la persona que ha creído en el Señor tiene una forma diferente de ver la vida, tiene una forma diferente de tratar a los demás, porque ha entendido, ha podido ver la bondad de Dios. Y si Dios es bueno, nosotros debemos tratar de ser buenos. En Cristo Jesús somos buenos. Ahora, fuera de Él no hay ninguna persona buena. Nadie es bueno. Pero sí podemos hacer buenas cosas cuando permitimos que esa palabra penetre a nuestro ser, que esa palabra nos dirija. Así que yo espero que esas palabras precisamente lleguen a su vida, recorran su interior y de allí salga toda bendición para bendecir a los que nos rodean, para bendecir a los vecinos, para bendecir a los hermanos, para bendecir nuestras familias. Todo sea amor que brote de nuestro ser. ¿Por qué? El amor está gobernando nuestra vida. El amor es el mismo Dios. Así que Dios le bendiga ricamente en esta noche y espero en el Señor que la luz de Dios resplandezca en cada uno de nosotros.